Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes. Un especial saludo a mis pastores, a los pastores y a cada uno de los miembros de la Iglesia Celular Cristiana, y a todo aquel que por primera vez se encuentra escuchando o que no es parte de la Iglesia. También le deseo las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor para su vida. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 14. Les repito, Efesios capítulo 6 versículo 14. Amén. La leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Repetimos. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los miembros de la iglesia de la ciudad de Éfeso, les habla en esta parte de la armadura de Dios. Y el porqué de una armadura es necesario es porque él, ya siendo un cristiano de años, llevando pues en el cuerpo varias veces experiencias que no han sido del todo agradables o cómodas, él les recomienda esta acción, que tomen. Este es el versículo anterior, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y lo vuelve a repetir: estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Esto, si lo leemos en la versión NBI o Nueva Versión Internacional, dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Pablo habla de tomar toda la armadura de Dios. Sin embargo, en el día de hoy hablaremos solamente de este versículo, ya que confío en el Señor que más adelante podremos hablar nuevamente de las siguientes partes, o cualquiera de mis hermanos puede tomarlo y enseñarlo, ¿ya? Porque esta es palabra de Dios y no pertenece a nadie, sino que pertenece a nuestro Señor. El apóstol Pablo ejemplifica la fe o la acción de permanecer en la fe mediante la utilización de una armadura. Esta armadura, sin embargo, era la armadura romana, ya que al encontrarse dentro del Imperio Romano, precisamente era un ejemplo que todos tomaban por cotidiano, ya que todos en algún momento se habían tocado o habían estado cerca de algún tipo de soldado que llevaba puesta esta armadura, y constantemente lo veían en todos lados, en todas las ciudades. Entonces no era ajeno a la cotidianidad de cada uno de ellos, ¿ya? Pero sin embargo, así como era cotidiano ver soldados, también era cotidiano algo que el Señor nos tenía que decir, y que vamos leyendo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 7. Leeremos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El mismo Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, les dice a sus discípulos, en el capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que Pablo nos está alertando, que mediante la utilización espiritual de esta armadura o de esta ejemplificación de mantener la fe en nuestra vida, haciéndola propia, este evangelio, este estilo de vida, esta relación con el Señor, nos mantengamos firmes. Por eso que vuelve a repetir la palabra firmes. Firmes en relación a permanecer en el tiempo tal cual Él lo ha logrado. Permanecer en el tiempo. Porque el mismo apóstol Pablo dice en una de sus epístolas: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Entonces, ¿por qué creen que Pablo lo dice? Porque mantenerse en el Evangelio precisamente no es lo más fácil del mundo. No es lo más fácil del mundo, y por eso hay que estar firmes. Hay que permanecer. Hay que estar asidos o tomados de la mano del Señor. Tomados de la mano de su palabra. Tomados de la mano de la fe y del Evangelio. Porque en el mundo tendréis aflicción. Y esto yo lo digo a título propio, y digo, en el mundo, antes cuando estábamos en el mundo, también teníamos aflicciones. También pagábamos el precio también de muchos pecados. Y vivíamos las consecuencias de vivir en el mundo. Y estando en el Evangelio, el Señor nos libra de muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que igual vamos a vivir. Y como siendo una persona que ha sido rescatada del mundo, este mundo en el cual me mantenía, era más difícil. Era más difícil permanecer en ese mundo, donde continuamente estábamos siendo aplastados por el poder de pecados, donde el enemigo simplemente tenía victoria sobre nosotros. Pero en este momento, cuando creemos y nos tomamos de esta salvación, al creer en Jesucristo como único Señor y Salvador, el Señor nos da herramientas para permanecer en victoria, para permanecer en el tiempo, y para llegar al momento que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Entonces, Pablo llega al final de su evangelio y dice que él ha terminado la buena batalla. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, y por eso Pablo, el apóstol, quien ha sufrido mucho, escribe a los Efesios y les dice:
Por tanto, porque él sabe por experiencia, tomad toda la armadura para que podáis resistir el día malo. Efectivamente va a haber un día malo. Efectivamente vienen días malos. Efectivamente, probablemente alguno ya está viviendo días malos. No obstante, tiene herramientas para permanecer en la fe, para que cuando acabado todo esto, está firme. Y una de estas cosas que el apóstol Pablo nos recomienda, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la otra versión dice, puesto el cinturón o ceñido el cinturón de la verdad. Con el cinturón de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El cinturón era una herramienta que, al igual que hoy en día, tiene tanto una función de estética, pero también mucha función de utilidad. Utilidad para permanecer las ropas en su lugar, cosa importante en el momento de que el soldado pueda entrar en batalla y esté atento y pueda reaccionar en el momento adecuado, y para que toda aquella prenda que lleva puesta no se caiga y no lo deje desprotegido. Pero ¿qué verdad habla el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla de la verdad de Jesucristo. Habla de la verdad de la palabra. Habla porque Dios nos aparta del mundo mediante su verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17, Jesucristo nos enseña y nos dice, cuando ora por sus discípulos, dice, no son del mundo, y ahora él está orando a su Padre, y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta es la verdad que Pablo nos afirma. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad de que Dios se encarnó en un hombre llamado Jesucristo por ti, por mí, para salvarnos y darnos un acceso a la vida eterna, para lavarnos de todos nuestros pecados. Esa es la verdad, y esa es la verdad con la cual nosotros debemos ceñirnos cada día, afirmarnos cada día, para que cada una de nuestras prendas que nos cubren de estas acechanzas del enemigo y del mundo puedan sin duda permanecer fuera de nosotros. Continuando con el versículo dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era precisamente una armadura, una parte de la armadura que no estaba hecha de metal, al igual como podemos verla en las corazas hechas en la Edad Media. Precisamente la coraza que habla Pablo es una coraza hecha de cuero repujado, que tenía la forma del soldado y que sin duda también lo protegía, y tenía muchas veces aplicaciones de metal y de otras prendas con razón de estética, pero fundamentalmente estaba hecha para proteger el cuerpo del soldado, proteger el corazón, proteger los órganos vitales. ¿Ya? Y esta coraza no era 100% eficaz, porque el soldado de ese momento estaba hecho para el combate cuerpo a cuerpo, pero para el darle alcance al enemigo, él necesitaba pasar obstáculos,
flechas, lanzas, piedras u otros artefactos que le pudieran lanzar a ellos, y para eso precisamente estaba hecho la coraza, para resistir todo aquel ataque a distancia que el enemigo pudiera darle o ofrecerle, y para darle alcance, de esa manera alcanzar al enemigo y llegar a él. ¿Ya? Entonces, esta coraza era fundamental, ya que le permitía al soldado permanecer en la batalla hasta que le daba alcance al enemigo. ¿Ya? Y esta coraza es la coraza de justicia, pero no es nuestra justicia, no es tu justicia, porque si vamos al libro de Isaías, capítulo 64, los versículos 5 y 7 los vamos a leer. ¿Viste? Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que te invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Lo central aquí es que el profeta Isaías dice: y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, si tú o si cada uno de nosotros pensamos que esta coraza de justicia se refiere a lo que tú piensas o a lo que yo pienso, con un pensamiento netamente humano, con justicia netamente humana, porque hay un montón de injusticias que ocurre día a día. Día a día podemos prender el televisor y vemos injusticias realizadas, hombres haciendo lo malo, atacándose los unos con los otros y perjudicándose los unos contra los otros, en cualquier nivel, diciéndose justos, pero lo que se llama justicia para el hombre, lo que el hombre llama justicia para Dios, es como un trapo de inmundicia. Cuando habla de un trapo de inmundicia, no habla precisamente el trapo que nosotros todos conocemos. Habla del trapo más sucio para Dios. ¿Ya? Así que, mis hermanos, si tú piensas que esa justicia es la que tú piensas, o aquello que te frustra porque es injusto que ves en el mundo, lamentablemente no es lo que Dios piensa. Porque la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Porque para Dios los hombres y su justicia son como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué tipo de justicia? La leeremos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, para conocer recién la justicia de Dios, debemos conocer al mismo Dios. Y para conocer al mismo Dios, debemos reconocer como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Y reconocer lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por ti y lo que Él hizo por mí. Morir por cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador, conoces su justicia porque eres hecho justo.
eres hecho justo. Pero si no conoces a Jesucristo, entonces tu justicia no es lo que Dios considera justo. Porque tu justicia es humana. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia en Dios, de Dios en Cristo. Entonces, ahí encontramos la verdadera justicia, al conocer a Jesucristo. Porque ahí recién somos hechos justicia mediante su crucifixión, mediante el reconocerlo como única opción de salvación, como único camino, como única verdad y como única vida. Esta es la coraza de justicia. Se trata de primeramente reconocer a Jesucristo para ser hecho justo, y segundo, andar en los caminos que Él anduvo. Así que esto dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y por qué es necesario llevar esta coraza? De hacer lo justo en Cristo Jesús. Porque podemos hacer muchas cosas justas, pero cuando no le conocemos, entonces nuestra justicia es puramente humana. Porque esa coraza es necesaria para cuidar principalmente tu corazón. En Proverbios, capítulo 4, versículo 22, dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y de esta manera es que Dios cuida tu corazón. Es que al ser cristiano y al conocer su palabra, al conocer su verdad, tú ya conoces lo que es justo. Tú ya conoces cuál es su voluntad. Y esta es la coraza que Dios te invita a ponerte. Nos invita a andar en verdad. La única verdad, andar en Cristo. Y andar en justicia. La única justicia. El perdón de nuestros pecados. El perdonar a otros. En hacer lo correcto delante del Señor. ¿Ya? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos enseñó a cambiar nuestra perspectiva de la fe. Les enseñó a los israelitas a que no solamente debían estar en el templo, sino que a llevar una fe en todo lugar, de todas las formas posibles, en todo momento. Le enseñó que podían orar en su intimidad, y cerrada la puerta les dijo: entra en tu aposento y ahí ora a tu Padre que está en lo secreto. Y no solamente les dijo vayan al templo a orar. No quería decir que fuera malo orar en el templo, pero sí les dijo que podían orar en cualquier lado. No les dijo que no fueran al templo, sino que también podían orar en otro lugar, en todo momento. Les enseñó que la oración debía ser humilde, como aquel cobrador de impuestos que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza delante del Señor. Esa es la justicia que Dios nos invita a llevar
puesta sobre nosotros como armadura. La armadura de la justicia, la armadura de Dios. No es una armadura imaginaria. Lo único que nos tenemos que imaginar es el ejemplo, la ejemplificación que Pablo, el apóstol, le entrega a los efesios. Es un estilo de vida, es una manera de vivir el evangelio, es una forma donde cuando tú entras no existe otra forma, no hay vuelta atrás, no existe otra posibilidad de vida fuera de vivir en el evangelio, fuera de vivir mediante este estilo de vida con esta armadura de Dios. Porque de esta manera, con esta armadura, podemos resistir el día malo. Pablo dice, no es una de las formas de resistir el día malo, dice, para que podáis resistir el día malo. O sea, no existe otra forma de resistir el día malo si no es a través de esta armadura. Es por eso que muchos cristianos han sido seducidos, y Pablo también lo establece después, han sido seducidos por los estilos de vida, por el miedo, por diversas situaciones, han caído. Porque en algún momento quizás se descuidaron de tomar toda la armadura de Dios. Espero que en algún momento, confiando en Dios, podamos aprender cada uno de nosotros de los demás implementos que Pablo ejemplifica aquí. Pero por el día de hoy, mis amados hermanos, los invito a que reflexionemos con esta parte de la armadura. ¿Tú quieres permanecer en el día malo o estás precisamente pasando el día malo? Te invito a hacer caso de lo que el apóstol Pablo, un experto en días malos, nos dice: que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estemos pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No queremos entristecernos cuando veamos un hermano alejado de los caminos del Señor. Ojalá eso nunca ocurriera. Ojalá no fuera una realidad. Pero si es así, si estás alejado de los caminos del Señor, te invito a que tomes pues esta armadura para que puedas resistir el día malo y puedas acabar todo y estar firme todavía. ¿Es difícil? Es difícil. Pero toda la vida lo que vale la pena es realmente difícil. Ser un buen padre es difícil. Ser un buen esposo es difícil. Tener un trabajo por mucho tiempo es difícil. Muchas cosas en la vida son difíciles. No obstante a eso, tenemos las herramientas para permanecer en todo aquel día malo que podamos tener. Hay días malos en diversas circunstancias, días malos en salud, días malos en nuestra familia, días malos en la vida donde las cosas no resultan. Pero sin embargo, tenemos esta armadura para poder resistir los días malos. Los invito a que oremos. Padre amado, bendito Señor, tú eres nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro sustento, nuestra roca fuerte, Señor, nuestro lugar alto donde nos podemos proteger. Eres nuestra vara y nuestro cayado, el que nos infunde aliento. Señor, podemos decir el día malo, Señor, podemos vivir un día difícil, sin embargo, podemos decir también: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Ayúdanos, Señor, a vivir, a permanecer firmes y a tomar Señor, este cinturón de la verdad y esta coraza de justicia que viene de ti, de tu Señor.
de tu parte, que viene de tu corazón, que viene de tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor, para que llegando el momento podamos estar firmes y habiendo terminado todo, todavía estar firmes, Señor. Te pido una bendición por tu iglesia, por todos tus hijos, amado Rey, y porque confiamos en que permaneceremos no porque nosotros lo deseamos, sino porque es tu voluntad, amado Señor. Todo esto te lo pido en el único nombre dado a los hombres, nuestro buen y amado Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Saludo a todos y nos estamos viendo con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, chao.